Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol, Sí. dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? Llevo unos días con tremendo dolor de cabeza, con un cansancio en todo el cuerpo y no sabía a qué achacarlo, hasta que he descubierto, por casualidad, en este vídeo de Pepe Mújica, que realmente lo que me pasaba es que estaba prestando más atención a toda la confrontación, a todo lo negativo que hay alrededor, a toda la tensión política, social, sanitaria, que creo que poco a poco a todos se nos olvida este concepto de felicidad. Este concepto de felicidad, de disfrutar con lo que realmente te gusta hacer. Y en esos pequeños momentos es donde realmente te sientes feliz. Hoy, en este nuevo programa de vuestro rincón, os doy la bienvenida con este mensaje sincero, con este mensaje que creo que llega, que remueve y que espero que te haga pensar exactamente igual que me ha hecho pensar a mí en los últimos días. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Denle contenido a la existencia, porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar, y así sucesivamente, crónicamente, hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. Quizá en esto se basa la vida. Quizá se basa en buscar esos pequeños detalles, esa pequeña gota de felicidad que tenemos en momentos en los que probablemente ni siquiera la buscamos, en esos momentos que compartimos con nosotros o con nuestro entorno más querido, cuando estamos en calma, cuando tenemos la oportunidad de desconectar de todo el ruido que hay a nuestro alrededor. Porque parece, y es una opinión personal, que durante los últimos años todo se encamina a que vayamos perdiendo esa capacidad para parar, esa capacidad para pensar y esa capacidad para poder mirar
y deleitarnos con todo lo que nos rodea. El mundo es bello, el mundo es bonito, pero muchas veces no nos da tiempo o no tenemos la capacidad para parar y para mirar y contemplar, para compartirlo con tus seres queridos. Y precisamente yo creo que en esos pequeños momentos está la felicidad. ¿Por qué nos sentimos entonces infelices? ¿Por qué durante muchas partes del día o de la vida nos sentimos con un sentimiento de fracaso o de frustración por no conseguir lo que en algún momento alguien ha decidido que era el modelo de éxito vital, ¿no? Desde hace muchos años parece que todo va encaminado a que la felicidad va asociada al éxito, va asociada a la abundancia económica, materialista, al ego del cargo profesional o el desarrollo, a esa buena vida, ¿no?, entre comillas, que nos venden de consumismo desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, ¿no? Es decir, con publicidad, con anuncios, con discursos, y que encima va regado con toda esa influencia que nos llega desde los medios, incluso a nivel político, social, donde en muchas ocasiones se nos genera un miedo hacia todo lo que no, incluso hablo ahora de la pandemia, ¿no? Es decir, detecto, por eso he estado unos días quizá con dolor de cabeza intenso, porque de lo que se palpaba a mi alrededor, en redes sociales, leía, es el miedo de la gente, ¿no? El miedo y la incertidumbre a nivel económico por la situación de crisis que ha originado esta pandemia, el miedo evidentemente a la salud, ¿no? Es decir, porque cada vez ahora parece que son más las noticias que aparecen de otros brotes, de otros virus. Parece que ahora hay noticias que antes estaban y que no le dábamos quizá importancia, pero que ahora se aprovecha ese estado de alarma, ese estado de incertidumbre que vivimos para darle eco, ¿no? Leí hace unos días un inicio de brote de ébola, o un inicio, perdona, de ébola no, de peste bubónica, ¿no?, en Mongolia, o ahora en Kazajistán una nueva neumonía incluso más mortal que el COVID, ¿no? Y parece que todo esto surge para generar ese miedo en la población, ¿no? Esa incertidumbre que ya de por sí la tenemos en los últimos meses de 2020, que está siendo terrorífico, ¿no? Terrorífico porque está causando algo que yo creía que no iba a funcionar así. Yo pensaba que el entrar en esta pandemia, cuando empezamos, iba a sacar lo mejor de la gente para poder unir, para poder cohesionar a las personas y poder crecer, ¿no? Desde un hecho terrible como está siendo esta pandemia, poder crecer o evolucionar para ser mejores como individuos y como sociedad. Pero no contaba con toda esa influencia que nos viene de fuera, ¿no? Con toda esa influencia que lo que está consiguiendo es todo lo contrario. No es que crezcamos, sino que involucionemos, que seamos cada vez más desconfiados, que desconfiemos de toda la información que leemos, que tengamos esa incertidumbre, que cada vez tengamos miedo por no saber qué es lo que nos va a deparar el futuro, por no saber si vamos a poder dar un plato de comida a nuestros hijos o a nosotros mismos por toda la situación que está conllevándose, ¿no? Tal llega el modo de desinformación que incluso mucha gente duda de que la pandemia o este virus COVID-19 sea real o no. Es decir, hemos llegado a un punto de conspiranoia globalizado que nos afecta realmente a todos y con el cual es muy, muy difícil poder sacar un atisbo de actitud positiva para poder salir hacia adelante. Y aunque te quieras mantener al margen, cuando sigues leyendo, cuando te sigues informando, cuando sigues un poco en este mundo de la información, es muy difícil mantenerte en ese margen para que no te afecte actitudinalmente. Pero gracias a que existen este tipo de audios, a que existen este tipo de personas que en un momento determinado han hecho este tipo de reflexiones, para poder parar, para poder reflexionar y entender que solo tenemos una vida, que solo tenemos la vida que estás disfrutando o no a día de hoy, y que no va a volver a repetirse.
que cuando menos te quieras dar cuenta, habrán pasado semanas, meses o años, y probablemente quisieras haber hecho algo distinto con tu vida. Y hay una cosa que no recuperaremos nunca, que es el tiempo de vida. Y aquí lleva toda la razón en este audio de Pepe Mujica. No podemos comprar vida en un supermercado. Podemos comprar un iPhone, podemos comprar un coche nuevo, podemos comprar la sensación de felicidad por irnos de vacaciones 15 días con la familia, después de estar trabajando un año entero para poder hacer esto. Y entiendo que esa es la felicidad que nos han vendido. ¿Hacia dónde tenemos que ir otra vez? Tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver a esos pequeños detalles. Tenemos que entender que la vida es un regalo, que la vida es un regalo que tenemos la capacidad de disfrutar o de padecer. Y aunque evidentemente la vida está llena de piedrecitas en el camino, está llena de baches, está llena de charcos, está llena de grietas que nos van a poner a prueba y que evidentemente nos van a golpear y nos van en momentos duros a hacer caer. La vida está para esto, está para caer y levantarse, para aprender, pero sobre todo para disfrutar del camino, para disfrutar de esos pequeños detalles, para disfrutar de una pequeña conversación con un amigo, con un familiar, para disfrutar de 5 o 10 minutos que a lo mejor has estado jugando con tu hijo o con un animal de compañía si no tienes hijos, para disfrutar de salir a pasear 5 o 10 minutos o 1 hora por el campo, para disfrutar de un cielo estrellado por la noche cuando con la tranquilidad echas la cabeza hacia arriba y te das cuenta de lo inmenso que es el universo y de lo pequeñitos y egocéntricos que somos aquí abajo por pensar que todo fluye alrededor nuestro. Apenas llevamos quizá 1 millón, 2 millones de años en este planeta, en este mundo, mientras que nuestro mundo lleva más de 4.500 millones de años aquí. Somos invitados que nos hemos creído con el derecho de pisar una casa que no es nuestra, que nos han alquilado por un tiempo muy finito y que tenemos que respetar y que tenemos que aprender a valorar los pequeños detalles, evidentemente a sentirnos bien con nosotros mismos. Eso es el desarrollo personal, eso es el disfrutar de la vida. Y os lo estoy contando a vosotros a la vez que me convenzo a mí mismo para también aprender con vosotros a disfrutar de esos pequeños detalles, a detectarlos, a que cada día puede haber momentos de felicidad. Claro que puede haber momentos de dificultad, momentos de enfado, momentos de agobio, momentos de estrés, pero cada día podemos encontrar un rincón de felicidad, un paraíso donde poder desconectar, y esto lo aconsejo, de todo el mundo, porque al final nos han aborregado y lo que tenemos es que tener la capacidad individualmente nosotros de cambiar la situación. Como os decía en algunos audios anteriores, en otros programas, para cambiar el mundo primero tenemos que aprender a cambiarnos a nosotros mismos. Precisamente a ver el mundo con nuestros propios ojos, con los ojos del protagonista de la película que eres tú o que soy yo. Y después de mirar con nuestros ojos una vida un poquito mejor, es cuando tenemos que empezar a transmitir ese mensaje, no sé si de esperanza o de optimismo a la gente que nos rodea, para que también ellos tengan la oportunidad de detectar esas pequeñas gotas de felicidad. ¿Por qué? Porque aunque a todos nos gusta evidentemente el poder vivir de una manera más acomodada, al final llegamos con el equipaje vacío, pero con la cabeza llena de recuerdos, con la cabeza llena de vivencias, con la cabeza llena de situaciones y de recuerdos, espero que positivos, que nos hagan ver que nuestra vida ha sido o que ha merecido la pena vivirlo. Con esto os dejo otro pequeño aldabonazo de Pepe Mujica. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel, en fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada.
Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Y ojo, después de escuchar este fragmento y relacionado con el anterior que hemos comentado o que hemos hablado, esto no es un mensaje populista para vivir sin nada, ¿no? Quiero decir, para conformarte prácticamente con una vida austera y vacía de contenido, ¿no? Quiero decir, no se trata de esto. No se trata de radicalizar un punto u otro. Como os decía, quiero decir, para mí la base del éxito es el equilibrio. Y cuando hablo de éxito es el sentimiento de felicidad o de gozo que tú puedas tener por sentirte bien con cómo eres y con lo que haces, ¿no? Quiero decir, y creo que puede haber un equilibrio entre, evidentemente, el tiempo que le dedicas a tus proyectos profesionales, porque al final el hombre necesita, el ser humano necesita muchas veces un reconocimiento al ego, un reconocimiento propio de sentirse bien porque se ha desarrollado en lo que hace, ¿no? Y entiendo que es lógico y que es coherente. Y a la par que busca ese sentimiento de felicidad, de sentirse bien con su familia, con su entorno, con sus amigos. De ahí un poco lo que os decía es ese equilibrio, ¿no? El equilibrio de buscar lo mejor entre el ámbito personal y profesional. Lo que yo os decía antes es que se nos ha vendido, se nos ha instalado en cada uno de nuestros cerebros el ritmo de vida actual, en el que el 90% o el 95% del tiempo andamos corriendo detrás de escalar posiciones en el ámbito social, ¿no? Por el hecho de poder, en muchos casos, aparentar, de poder potenciar ese ego que todos llevamos dentro, ¿no? Y poder, es cierto, vivir de una manera diferencial. Pero en esa carrera muchas veces nos dejamos esos pequeños detalles de felicidad. Y al final hay, durante muchas vidas que yo he podido observar, o incluso en la mía, vas a un ritmo tan rápido. Yo llevo sin parar 20 años a la carrera, 20 años trabajando más de 15 horas diarias, donde he tenido éxito, donde he tenido fracasos, evidentemente, pero hasta ahora, hasta esta crisis que precisamente coincidió con que yo quería hacer un parón, quería reconducir mi vida profesional y buscar un nuevo proyecto profesional, y coincidió con el brote de la pandemia, con lo cual llevo parado en ese sentido estos 4 meses que llevamos de confinamiento y de posconfinamiento, ¿no? Este parón obligatorio. Pero necesitaba parar después de 20 años sin saborear los pequeños detalles de la vida. Cuando paras te das cuenta de que es bonito cuando consigues el éxito, es bonito cuando consigues el crecimiento profesional que tú querías, pero también es cierto que sacrificas, te das cuenta de todo lo que has sacrificado de manera personal por ir en búsqueda única y exclusivamente de ese éxito profesional. De ahí que os decía de mantener el equilibrio, ¿no? Es decir, de darle la importancia que tú consideres a tus logros profesionales, evidentemente, claro que sí, a tus proyectos, a tus objetivos, pero sin descuidar también todos tus proyectos personales, todas esas vivencias que al final son las que dentro de unos años vas a recordar incluso de manera más intensa que muchos logros profesionales, ¿no? Esos momentos de paz, esos momentos de tranquilidad y de mejora, quiero decir,
quizá soy muy repetitivo en esto, en los últimos audios o en los últimos programas, pero quiero pensar que realmente todavía tenemos la capacidad de mejorar como sociedad, de volvernos más empáticos, de volvernos más generosos, más unidos, más como equipo, ¿no? En referencia a ese audio que os ponía en el programa anterior, y que cuando vayamos realmente todos así a una, es cuando daremos un salto evolutivo como especie, como sociedad. Evidentemente, estamos en un momento complicado. ¿Por qué? Pues porque todavía en muchos países, a los que mando evidentemente un fortísimo abrazo, un fortísimo cariño para Latinoamérica, para Estados Unidos, para muchos países donde todavía estáis en plena oleada de esta pandemia. Aquí en España, pues nos acercamos cada vez más de manera irremediable a una segunda ola de esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, ahora aquí vienen las consecuencias de toda esta educación materialista y del ego que se nos ha ido desarrollando durante los últimos años, ¿no? Y ese resultado es todo lo que estamos viendo y viviendo aquí a día de hoy, ¿no? Es decir, pues gente que no piensa en los demás, gente que piensa en uno mismo, en pasárselo bien, en la felicidad corto, ni siquiera de un momento especial, sino simplemente de ir sin mascarilla, de no respetar ningún tipo de normas porque creen que no les va a afectar a ellos. Quiero decir, toda esa parte del egoísmo, del individualismo de sociedad, ¿no? que hemos ido ganando y ha ido perdiendo ese valor de respeto que teníamos hace unos años. Y esto es lo que nos ha provocado, lo que nos va a provocar en España, pues esta segunda ola. Me imagino que en muchos otros países, como he estado viendo en Estados Unidos, donde evidentemente, pues si el líder que se tiene menosprecia al enemigo, pues lo normal es que luego pase factura, ¿no? Pero bueno, estos son temas que quizá no vienen a colación con este programa, pero que entiendo que son importantes. Y al final, para ir resumiendo este pequeño programa que hoy quería hacer un poco más breve, es el no cargar tampoco la mochila de rencores, para aprender a que tenemos que vivir en paz, que vivir disfrutando de la vida, tenemos que aprender a sonreír un poco más, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a dialogar sobre opiniones que quizá no son iguales a la tuya. Y eso es la pluralidad, y eso es algo precioso de la vida, ¿no? El poder sentarte con una persona diferente a ti y poder compartir diferentes opiniones que en algunos casos, en muchos casos, si se hace de manera sensata, lo que van a hacer es nutrir a ambas partes, hacer mejorar a ambas partes. Esto es la coherencia de una discusión sana, ¿no? Es decir, compartir diferentes opiniones, sin crispación, sin gritos, sin insultos. Esto es lo que tenemos también que aprender. Y con este es el último mensaje que os quería dejar para cerrar el programa de Pepe Mújica, con dos fragmentos seguidos. Uno importante, que es el que os dejo ahora, con el ánimo de que podemos caer 1000 veces, y vamos a caer 1000 veces, pero tenemos la obligación de levantarnos siempre una vez más de la que caigamos, porque estamos hechos de esta materia que hace que cada vez que te caigas te puedas volver a levantar, porque no hay golpe en la vida que te pueda hacer caer de manera definitiva, salvo que sea una enfermedad o que sea el final ya de nuestra etapa en este mundo, ¿no? El resto de golpes te puedes levantar, te puedes sobreponer a un fracaso empresarial, te puedes reponer a un fracaso o una pérdida económica. Y aquí sí que te lo digo por experiencia propia, te puedes sobreponer a un fracaso sentimental o de amistad, por traición o por lo que tú quieras, ¿no? Es decir,
cualquier problema que tú ahora mismo pienses, incluso por el que tú estés pasando ahora mismo y pienses que realmente porque es tuyo, es el más complicado del mundo, la buena noticia que te doy es que te vas a volver a levantar. Que te vas a volver a levantar y que cuando te levantes debes de hacerlo con más fuerza que antes, porque tenemos la energía, tenemos la capacidad de levantarnos siempre una vez más de la que te caigas. Y eso es la clave de la vida, no bajar los brazos. No bajar los brazos porque llegará un momento en el que por obligación tengamos que bajarlos y en ese momento es cuando haremos análisis de nuestra vida. Y en ese análisis es el momento de recordar todos esos pequeños detalles de felicidad que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Imagina esa última película que te gustaría ver de tu vida. Imagina las visiones, los fotogramas, las escenas que te gustaría vivir. Si todavía crees que no se acerca a cómo te gustaría ser o que fuera esa película, todavía tienes tiempo de cambiar, todavía tienes tiempo de vivir, todavía tienes tiempo de generar esas nuevas sensaciones para que al final, cuando te pongan esa película, te sientas orgulloso, orgullosa de la vida que has vivido. Muchísimas gracias, os dejo con estos 2 audios y os espero en el próximo programa en vuestro rincón de pensamiento. Que tengáis una feliz semana. Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta, está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes. En el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla, porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan, como un aforismo, hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente
que se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida.